Amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bien. Yo me llamo Alejandro y tenemos, como te comenté, un espacio donde compartimos la palabra de Dios porque considero que hoy en día hace falta mucho, compañero, hace falta mucho. Y ahorita, fíjense, hermanos, él acaba de llegar ahorita y tenía su bocina, ¿verdad? Estaba compartiendo algunas alabanzas, entonces me llamó la atención. Hicimos un poquito de plática y le comenté esto, que yo tengo el espacio donde quisiéramos compartir un diálogo, aunque sea breve, unos 15 minutos, pero bíblico sobre todo. Entonces él me comenta que uno de los temas interesantes, que también yo estoy de acuerdo, es el purgatorio. El purgatorio es una doctrina para nosotros como católicos, porque en mi postura y en la postura de la Iglesia Católica decimos que es bíblico, pero obviamente tú dices que estás en desacuerdo, ¿no? O sea, que eso no sería bíblico. Yo quisiera que nos compartieras un poco para las personas. Él comenta que ahorita estamos improvisados, ¿eh? Él trae su Biblia aquí en su celular, entonces va a ocupar si hay algo que apoyar de eso. ¿Por qué no estás de acuerdo en el purgatorio, amigo? ¿Por qué tú crees que no es bíblico? Porque Fuerte. eso viene de la edad de la Reforma, eso viene de la edad de Carlos V, de hay uno, ¿cómo se llamaba? Martín Lutero. Ajá. De Martín Lutero viene, entonces Martín Lutero fue muy católico, fue un hombre muy católico, y entonces dice que él empezó a profundizar la Biblia. Ajá. Lo que es el Nuevo Testamento, empezaba a profundizar, porque pues todos los papas, todos los creyentes creían que existía el purgatorio, que porque por medio de un papel se iban a que fuera el perdón de los pecados, o sea que en ese tiempo se hizo como un negocio a través de todas esas cosas. Y entonces Martín Lutero empezó a profundizar más las escrituras. Entonces empezó a ver, dice, pero si aquí no me aparece que exista el purgatorio, porque claramente dice en la palabra de Dios que uno muere, que uno dos caminos hacia Jesús o hacia el Seol, hacia el infierno más bien. Y entonces por medio de todo eso yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Ajá. Y en estos casos, pues como dice también la palabra de Dios en Salmo 115, a través también de las imágenes, porque eso viene de los españoles, todo eso viene de los españoles. Y entonces dice claramente en Salmo 115 que tienen oídos, las imágenes tienen oídos y no tienen boca, mas no tienen manos, mas no palpan. No palpan, muy bien. Y entonces, o sea que no estamos, la palabra de Dios, la Biblia es las palabras que dice ahí son las correctas. Ok, a ver, vamos a ir poniendo algunos puntos que yo también quisiera compartir contigo. Antes de que yo te explique también qué creemos en la Iglesia Católica, ¿qué tiempo llevas siendo, de qué corte es pentecostal, tu iglesia? Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué tiempo llevas más o menos congregándote ahí? Pues ya seguido llevaré como unos 5 años. Como unos 5 años, ok. Pero no, como te comento, no siempre te congregas. No siempre asisto, y ahí hay un desacuerdo un poquito también, porque yo casi no, yo en sí yo no canto música alabanza. Ya. Yo casi no canto música alabanza. Sí estoy aprendiendo, pero poco a poco voy aprendiendo, todavía no me sé muchos temas. En este caso, lo que yo canto es música mundial. Ya, no música secular. De ranchera. Ok. Sí, ándale. Entiendo. Bueno. Y entonces hay unos desacuerdos con la iglesia donde yo estoy, porque pues no están muy de acuerdo que yo cante eso. Y entonces yo siento, otra vez me voy a la escritura. Nuevamente yo siento que yo lo estoy haciendo como una forma de ganarme la vida. Claro. Forma de ganarme la vida. No lo estoy haciendo ningún otro motivo. No lo estoy haciendo. Te está llevando a nada más. No lo estoy haciendo como para que ahorita estoy ganando dinero y por yo la cantina, por yo echarme unas, o cerveza o lo que es, para todo decir. Y entonces yo siento que yo lo estoy haciendo como un beneficio para mi vida cotidiana, de llevar el sustento en mi casa. Claro. Permíteme tantito.
eso es un punto importante, lo de la música secular. Ahorita al final comentamos algo de eso. Claro que sí. Ok, ahorita el tema es el purgatorio. Dejando a un lado un poco el tema de las imágenes, porque también sería otro. Híjole, ahí se escucha la música, ¿verdad? Sería otro tema, ¿no? A las imágenes como tal. Quisiera enfocarme en el purgatorio. Tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? En el celular. Sí. Mira, nosotros, Armando, ¿me dijiste? Armando. Nosotros en la Iglesia Católica enseñamos que el purgatorio es un estado del alma, obviamente después de la muerte. Cuando uno se muere y si no arregló cuentas aquí mientras está en vida, pues el alma cae en un estado de purificación. Por eso le llamamos purgatorio, porque purgatorio viene de pagar, viene de purgar. ¿Sí me explico? Como tal, la palabra así, purgatorio, no la vamos a encontrar en las escrituras, por ejemplo. Así como tampoco vamos a encontrar la palabra evangélico. Eso no lo vamos a encontrar. Pero algún pentecostal me puede decir evangélico porque predicamos el evangelio, ¿me entiendes? De hecho, Jesucristo vino a predicar. Pero la palabra evangélico así tal cual no está en la Biblia. Evangélico, ¿no? Evangelio, no evangelio. No, o sea, no. Tampoco está la palabra Biblia. ¿Y qué significa Biblia? Pequeña biblioteca de libros sagrados. Pero la palabra Biblia no está en la Biblia. O sea, es una palabra extra, es un título que se le puso, ¿no? A ese libro sagrado. Entonces el purgatorio viene a ser algo parecido en cuanto al título. Purgatorio porque va a purgar, va a pagar, ¿sí? Ahora, si me haces favor de buscar el texto, Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Ajá, ¿me puedes ayudar leyéndolo fuerte para las personas? Y ahorita yo te doy la tesis y tú me das tu punto de vista. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey y quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Fuerte. ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ajá. ¿Sigo? Sí, por favor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ajá. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ajá. Otros versículos adelante, por favor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el versículo al que leíste. ¿Cuál fue el último? ¿El de las ofensas? Mateo 18, 35. 35, Mateo 18, 35. Entonces lo leímos desde Mateo 18, 23 al 35. Ajá. La iglesia enseña que el purgatorio es bíblico, no porque diga ahí purgatorio, porque todo lo que leíste no dice purgatorio, o sea, como tal no dice y lo va a echar en el purgatorio, no. Pero si estás de acuerdo conmigo, este texto, amigo, es una parábola. Es una parábola. Sí, porque Jesús habló por parábolas. Por parábolas. Es una parábola donde representa al patrón o al prestamista. En este caso hubo un empleado, una persona que le debía dinero a él, pero le perdonó la deuda y le dijo: vete en paz. Es más o menos como en Juan capítulo 8, cuando la pecadora le dice: vete y no peques más, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y le dice: vete en paz, pero no peques más, ¿no? Aquí viene a ser lo mismo, pero en metáfora, y le dice: vete, estás perdonado prácticamente. Lo que pasa que un amigo de él le debía dinero, y él, en vez de hacer lo mismo que hicieron con él, de perdonarlo, casi lo mata, ¿no? Por no pagarle lo que le debía. Conclusión:
Se entera el patrón, manda a los verdugos a que a este empleado que ya se le había perdonado, pero como no hizo lo mismo con su hermano, lo van a echar en la cárcel. Ajá. Pero a mí me llama la atención, Armando, porque en el versículo 1 que leíste dice que esto es similar o esto es semejante al reino de los cielos. Significa que hay elementos en la parábola que también van acordes al reino de los cielos. Por ejemplo, yo te pregunto, según la parábola, en cuanto al reino de los cielos, ¿quién sería el patrón, el prestamista? ¿Quién sería en el reino de los cielos? Jesús. Jesús. Ojo, Jesús. Los empleados, nosotros, ¿no? La viña del Señor, que debemos de perdonar al hermano, arreglar cuentas. Ajá. Los verdugos, ¿quiénes serían, Armando? Los verdugos en el ámbito espiritual, podríamos decir que los ángeles, porque son los guardianes, son los que custodian la corte celestial, los serafines, los querubines, ellos son los que vigilan, son ángeles mensajeros. Así como hay guardianes aquí, en este mundo, así también hay guardianes del otro lado, serán los ángeles custodios. Y esos ángeles van a echar a ese siervo que no se portó bien, no perdonó, en una cárcel. Según Santiago, capítulo 5, versículo 9, ese juez es el que está en las puertas, o sea, el juez de jueces. No un juez de aquí, sino el juez de los jueces, Jesucristo. Ahora, en esta enseñanza, hermano, yo te pregunto, en el ámbito espiritual, esa cárcel a la cual van a echar a este señor por no perdonar, dime tú, ¿qué cárcel sería? Porque dice que va a salir hasta que pague, o sea que no se va a quedar ahí eternamente. Por tanto, no podríamos decir que es el infierno, porque en el infierno ya no hay salida de nada. En el cielo no vamos a pagar nada, ahí todos seremos felices, ¿no? Felices y contentos. Pero hay algo intermedio que dice la cárcel, y lo va a echar ahí hasta que pague la deuda. Y yo te dije que purgar era pagar, era purgar. Sí va a salir, pero hasta que pague. Hay un límite de tiempo ahí. Entonces dime tú, de acuerdo a lo que tú entiendes, la pregunta sería, ¿qué es esa cárcel a la cual lo van a echar? No en el ámbito terreno, sino en el ámbito espiritual. ¿Cuál será esa cárcel? Pues yo siento que Dios, Ajá. Jesucristo nos refirió esa parábola. ¿Para qué? Para que nosotros tratáramos de mejorar nuestra vida. Haz de cuenta, como Él nos dijo, perdónense ambos a cierta, Como en el Padre Nuestro. a cierta manera, hay que perdonarnos, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Otra vez vamos en este caso, entre Lázaro y Enrique, también hay una de las partes donde dice que Lázaro, pues aquí no sufría mucho, tenía una enfermedad. Ajá. Y entonces, El enfermo, ¿qué pasa? ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? El rico gozaba de todos los bienes que había en esta vida, de riquezas. Y entonces, un día llega Lázaro y le dice que le regalen, que sean las migajas que caían del pacho. Y no, y agarra el rico y pues lo echa. Y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando hacen cuentas, Suele un poquito para que escuchen. que Haz de cuenta que estás cantando. que el rico Dale. el rico se va al Seol, y el pobre Lázaro pues se va con Abraham. Entonces Ajá. allí donde yo digo, yo siento en mi punto de vista Ajá. que por eso Dios nos vino a predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Y aparte, como yo te estaba diciendo a través de Lázaro y el rico, de que los dos estaban aquí en este mundo. ¿Qué pasó con Lázaro? Sufrió maltratos, sufrió pobreza. Y entonces el rico, ¿qué gozó de bienes? Cuando ya llega la presencia del Señor, ya fue cuando dice, oye, manda a alguien a la tierra para que no venga aquí a sufrir los tormentos que aquí yo estoy pasando. Entonces claramente le dice a Abraham, oye, por eso ya mandé a Moisés y a todos ellos. Pero si ellos no les creen, imagínate, te voy a mandar, ¿quiénes no te van a creer? Ok, yo estoy de acuerdo en lo que tú comentas de que hay que hacer el bien a las personas, hay que hacer obras. Ajá, yo estoy de acuerdo con eso. Que tenemos que perdonar de corazón si alguien nos ofende, y de hecho está escrito en el Padre Nuestro, que nosotros nos pongamos en acuerdo con alguien en el cual tenemos un roce, alguna situación, hay que hacerlo.
Pero no me refiero al tipo de obras que dice Efesios 2:9. Si quieres, léelo. Es el que a veces se confunde el texto. Sin afán de irnos a otro tema, ¿eh? O sea, el tema es el purgatorio, Dice, porque ahorita con este caso, dice la palabra de Dios, Ajá. porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces que nosotros, no sé cómo tú vivas, no sabes cómo yo viva. Yo, gracias a Dios, vivo bendecido. Pero así que digamos, exageración, como muchos tienen bienes, tienen riquezas, como parte de la Biblia menciona que cuando una mujer echaba sus 2 monedas al agua, Ujú. y que los ricos echaban mucho, pero claramente dijo Jesucristo. Dice, ven a esa mujer que echa dos monedas. Entonces dice, esa Ujú. echó más Que los otros que quedaban todo el nosotros. dinero. Entonces dice, porque los ricos echan de las obras, de lo que les sobra, y esta no, ella echó todo. Ok, mira, Efesios 2:9, el contexto nos está hablando de las obras de la ley de aquel entonces, en las cuales Pablo perjuraba y juraba que allí se encontraba la salvación, pero no eran esas obras. ¿Cuáles obras? ¿Las de piedad? ¿Las de ayudar al prójimo? No, esas no. Las obras de la ley, o sea, los preceptos en los cuales los fariseos se mofaban de ser los mejores, pero como dice él, simplemente por vanagloria, pero realmente su corazón, o sea, no tenían una intención realmente de ayudar a los necesitados. Pero ahora, regresando al tema, solamente quería hacer este paréntesis para aclarar lo de las obras. O sea, hay que hacer virtudes teologales, que significa ayudar a los pobres, a los más necesitados, con una buena intención. Pero regresando a Mateo 18:23, Armando, en el ámbito espiritual, ya vimos que en el versículo 1 nos dice que eso es muy similar o semejante al reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo que si yo me porto mal, muy mal en este mundo, y me muero y yo no acepté al Señor, si yo no creí, nunca hice nada, posiblemente me vaya al mal camino, ¿no? Posiblemente me espere el infierno, posiblemente. Si yo no me porté bien, posiblemente sí. Si me porté bien, posiblemente me espere el reino de los cielos, o sea, lo contrario. Pero Armando, si hubo algo en lo cual yo no era ni tan malo ni tan bueno, me faltó algo, ¿sí? Y dice, lo entregará a los verdugos que lo echarán en la cárcel. Sí va a salir, porque dice, hasta que pague la deuda. Dime tú, ¿sería el infierno? ¿Podríamos asegurar que es el infierno? Porque del Pues infierno no se sale. yo siento que aquí hay de dos, Ajá. hay de dos, y escrito está en la Biblia que hay de dos. Ajá. Pero según Aquí el hay texto, ¿sería el infierno? pues yo siento que sí. Sí. Yo siento Pero que si sí. dice que hasta que pague la deuda, significa que hay un límite, o sea, sí va a salir. Por eso es que aquí Va a por pagar. eso tenemos que aquí hacerlo. Ah. Aquí en este mundo que estamos vivos, tenemos que hacer esas cosas, porque si no, lo único que Dios nos pide, Jesús nos pide que lo aceptemos como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero mira, Armando, por ejemplo, hay algunos otros textos que dice que los van a echar afuera a las tinieblas. Y dice donde será el crujir y rechinar de dientes. Ahí automáticamente es el infierno, porque ahí ya no da ninguna pauta para que el lector piense que va a salir. En cambio, en Mateo 18:23 dice que va a pagar, échenlo los verdugos hasta que pague toda la deuda. Entonces, si yo te digo, Armando, te voy a encerrar en ese cuarto hasta el amanecer. Es un ejemplo. ¿Tú qué pensarías? ¿Que te voy a tener ahí toda la eternidad o que sí vas a salir, pero hasta el amanecer? Si yo te dijera. Yo siento que eso de hecho en la cárcel, eso se está refiriendo, yo siento que aquí a la tierra. Yo siento que se está refiriendo, haz de cuenta, como supongamos, aquí si yo mato, si yo hago mal, obvio, que primero voy a pasar por aquí, por un juicio aquí en la tierra, y si en este juicio yo acepté a Jesús como mi Salvador, ahí automáticamente, como dice, yo ya no me acordaré de tus pecados. Ajá. Pero si resulta que el juicio no es aquí en la tierra, sino es el encuentro con el Señor. Es que Santiago 5:9 nos habla de un juez. O sea, cuando tú mueras y yo muera, tenemos que entregar cuentas, ¿no? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que el hombre, pues está dicho, ¿no? Que muera una sola vez y de ahí el juicio.
Entonces, ese juicio se puede entender de dos formas. Algunos dicen el juicio final, pero también los primeros cristianos tomaban esas frases para hablar del primer juicio, que sería inmediatamente después de la muerte, cuando uno llega a la presencia de Dios. O sea, buenos o malos, de todas maneras tenemos que entregar cuentas. ¿Estás de acuerdo con eso? Así sean malos o sean buenos, hay que entregar cuentas con el juez. Sí. Ajá. Ahora, imagínate tú que ya no estamos ahorita en este plano. Ya pasamos del otro lado. Es solamente un ejemplo, ¿no? Y Armando y yo estamos formados ahí en la fila del juez. Ahora dime, Armando, si el juez decide que tú y yo vamos a ir a pagar esa cárcel, ¿nos estará condenando al infierno o será que hasta que paguemos esa deuda? Pues por eso se trata de la segunda venida, porque claramente dice en Isaías 17, porque dice, ¿Qué texto es, perdón? cuando en Isaías 65, 65, 17. Es Más ahí. para acá porque no se va a escuchar porque no tengo el micrófono. entonces claramente dice que ya en la segunda venida todos van a ser resucitados, y cada quien conforme a sus obras que hizo. Es ahí donde va a ser, ahí ya no, ahí va a ser la segunda, ¿Ya ves cómo se cuentan las la obras? segunda muerte. Las obras que uno hace con la intención del corazón, las buenas obras, no las obras de la ley de Efesios 2:9, sino Entonces las buenas dice, obras. porque ya aquí yo crearé cielos nuevos, Tierra nueva. y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá pensamiento. Entonces, y dice, más os gozaréis o os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Entonces claramente nos dice que también en Apocalipsis, Ajá. Pero Armando, según Mateo 18:23, según lo que dice ahí el texto, ¿no? Porque leímos uno completo. Yo solamente quiero que se me puede hacer favor de responder esa pregunta de que si de la cárcel se va a salir, según la que menciona ahí en Mateo 18:23 en adelante, ¿se va a salir Yo o va a siento- ser eterno? Ahí, yo porque- siento que tenemos dos caminos que podemos Ajá. explicar. Es que bueno, yo es mi punto de Claro, vista, sí. es cada cabeza es un mundo, y luego entendemos diferentes las cosas, pero yo en mi entendimiento yo siento que aquí hay de dos caminos. Lo único que Jesucristo te pide que tú lo aceptes en tu corazón, Ajá. que te vuelvas a Él, es lo único que te pide, y por eso te está dando la oportunidad, por eso Él te envía aquí a los profetas, por eso te envía aquí a la gente para que te predique. Pero Ok. si tú no quisiste escuchar y no quisiste escuchar, Él te ocurre varias oportunidades. Él siempre estuvo a tu lado y Él siempre está aquí con nosotros. Él nos está escuchando. Y entonces por eso Él nos dice, Él se refería a todos esos ¿cómo le dicen? ¿Cómo me dijiste que se llamaban? ¿Cuáles? Por medio, ¿cómo les hablaba a los demás cuando estaba con sus apóstoles y estaban ¿Parábolas? por parábolas? Por Ajá. eso Él les hablaba por parábolas. Después le decían a Jesucristo, no, pues explícanos qué es lo que quiere decir. La Y parábola. ya Él les explicaba. Ujú. Dice, ¿por qué? Porque nosotros, pues no entienden, No entendieron. Bueno, no quieren escuchar y no entienden. vamos a cerrar esta primera etapa, porque mencionaste un texto interesante ahorita. Vamos a cerrar esta etapa, miren. Tampoco se trata de cerrarnos en un solo punto. Ya le hice la pregunta 2 veces, él me dio su punto de vista también, en cuanto a Mateo 18:23. Ahora yo cierro diciendo que en la Iglesia Católica enseñamos, porque es bíblico, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que cambiar de vida, o sea, mientras estamos vivos, claro. Pero de no ser así, aún siendo perseverantes tenemos pecado, porque quien diga que no tiene pecado, amigo, pues es un mentiroso, ¿no? Todos tenemos pecado. Todos somos. Todos. De Ajá. hecho, todos vamos a la iglesia. Haz de cuenta. Es un hospital, ¿verdad? Es un enfermos. es un hospital de enfermos. Claramente dice Jesús, porque yo vine a llamar a pecadores. Ah, exactamente, no justo. Yo vine a llamar a pecadores, claramente es lo que dice. Así es. Entonces nosotros también enseñamos eso. Aquí el punto es que tenemos un poquito de diferencia al final del texto, porque nosotros decimos que sí se va a salir de esa cárcel espiritual, o sea, tiene las dos partes, ¿no? Elementos de la vida común, para poner un ejemplo, porque es una parábola, pero trae un trasfondo teológico, espiritual, en lo cual hay elementos que también encajan en el reino de los cielos. El versículo 1 nos dice que esto es semejante al reino de los cielos. De manera que la cárcel para nosotros es que sí va a salir, porque es bíblico, porque dice hasta que pague. Si fuera el infierno, no saldría. Si fuera el cielo, no pagaría nada.
Pero como es algo intermedio, un estado intermedio, sí va a salir, pero hasta que pague toda la deuda. Esa es la postura que tenemos en cuanto al texto que te acabo de mostrar. Ya ustedes sacan su mejor conclusión, ¿verdad? Ahí está el texto. Pasamos al segundo punto. El amigo mencionó Lucas capítulo 16, versículo, si no mal recuerdo, es el 23, a ver, del rico y el pobre Lázaro. ¿Ese está en qué parte? Es Lucas 16, 23. Es que aquí estaba yo buscando aquí en Apocalipsis porque dice, claramente dice que pues aceptemos a Jesucristo porque pues por medio de él vamos a ser salvos porque él va a venir como un ladrón en medio de la noche. medio de la noche. Así es. Nos vamos a dar cuenta. Por eso dice, vele y escuchen la palabra de Dios, porque cuando venga Dios, cuando ya sea el fin, ya no, por eso claramente dice, por eso yo les comparto la palabra para que se arrepientan. Así es, hay Pero que estar si no perseverantes. si no se arrepienten, ya no ven. Como las 5 vírgenes, ¿te acuerdas? Las 5 que sí fueron prudentes y las otras 5 que fueron descuidadas. Hay que estar pendientes porque no sabemos el día y la hora. Mateo 25, versículo 12 y 13. Ahora sí, Lucas, vamos a adelantarnos, Armando, para Lucas, sí, 16, 23. Aquí se relata un episodio del mismo Jesús. sí. Vamos a escucharlo, adelante. Lucas, versículo 23. ¿no? 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos. Un poquito fuerte y lento, por favor. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy bien. Ahí, según la postura bíblica, ahí no puede ser el infierno, o sea, lo que conocemos como el lago de azufre eterno, no puede ser la condenación eterna, hermano, porque ya el primer texto en tu versión incluso te lo dice que es el Hades. Y el Hades era en la antigüedad ese lugar espiritual, por así llamarle, para entendernos, ¿no? El lugar espiritual donde iban a parar todas las almas, tanto de los buenos como de los no tan buenos. Es más, si aquí el rico estuviera totalmente condenado en el infierno, tú mencionabas que hay dos caminos, ¿no? El cielo y el infierno. Claramente dice que hay pero ahí dos, no dice que es el ya infierno. ya no puede pasar ni para allá ni para acá. Ajá. Pero al principio del texto, Armando, cuando tú leíste el versículo 23, ahí decía que es el infierno, el lago de azufre, o decía que era el Hades. Bueno, yo sé, por lo que sé que el Hades es el infierno. No. El Hades es el Seol, la morada de los muertos. Entonces, date cuenta cómo hay ese término existe en otros pasajes, que es el ámbito espiritual o la morada de los difuntos de todos los del Antiguo Testamento. O sea, es que antes de Jesús, antes del sacrificio, nadie podía subir al cielo. Está escrito Juan capítulo 3, versículo por allá del 14, 3:13, dice que antes del Hijo del Hombre nadie subía al cielo. Por eso hizo el sacrificio. Y todas las almas de los patriarcas y los del Antiguo Testamento descendían a ese lugar, por así llamarle entre comillas, que era llamado el Hades, pero no era el infierno, o sea, la condenación. Es más, el mismo rico está suplicando por sus hermanos y un alma condenada ya no puede sentir esos, entre comillas, sentimientos de misericordia para con su familia. Porque incluso un condenado puede lanzar blasfemias contra el mismo Dios. Ya está condenado, ya no tiene salvación, ya no tiene salida. Y el rico, sin embargo, siente misericordia y ruega por sus hermanos. Significa que no es un alma que esté condenada, todavía siente misericordia, por eso está rogando por sus hermanos. No se le cumplió, te doy el pase, no se le cumplió porque él quería mandar un muerto a la tierra, y pues eso no es doctrina. O sea, por eso Abraham le dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer eso. Porque eso no es doctrina, eso no enseña la iglesia. Él quería mandar un muerto a la tierra para que ellos se convirtieran. Dice, no, ahí tienen a los profetas, ahí tienen el evangelio, ahí tienen la palabra. Si no se quieren convertir, pues son necios. Pero no era el infierno total. O sea, con eso te compruebo que esa alma no estaba condenada. Hay algo intermedio.
Yo, bueno, mi punto de vista, Claro. que lo dice en las Sagradas Escrituras, que el Hades pues ese donde, el infierno, donde ahora sí que donde son dos caminos. Y ahora también dice la palabra de Dios que tampoco nos confundamos de las cosas. ¿Por qué? Porque el mal puede ser cosas milagrosas en este mundo, pero no es cierto. No nos confundamos. Como ahora desde el anticristo que todo eso. Entonces no hay que confundirnos. Yo siento que las palabras de la Biblia, que lo dice claramente, lo dice aquí en las palabras de la Biblia, y pues yo siento que son dos caminos y no hay, en este caso yo siento que no hay purgatorio, pues eso, yo te lo dije, eso viene desde la nueva reforma, en donde la iglesia hacía cosas, hacían negocios para hacerle creer a la humanidad que ellos se iban a salvar. Bueno, en mi forma, Tu forma de ver punto, las cosas. y yo ya lo vi, ya lo estudiamos en esa parte, lo de Martín Lutero, lo de Carlos V, todo eso, donde se menciona que o sea que por el negocio que estaban haciendo, entonces les daban un papel en donde decían, ¿sabes qué? Entre más dinero traigas, vas a ser, vas a ser vas a ser y no Pero es por que eso se menciona. hay un punto ahí, Armando, que no concuerdo, porque si bien es cierto que en tiempos de Martín Lutero había problemas internos en la iglesia, eso sí, y siempre ha habido problemas, de hecho, eso no es algo nuevo, ¿no? Somos seres humanos y siempre hay uno que otro que comete mal testimonio. Pero el asunto más que nada de la reforma fue por las indulgencias, no fue tanto por el purgatorio, sino fue por la indulgencia, que sería otro tema, una variante, ¿no? Es un poquito diferente, pero Martín Lutero protestó contra las indulgencias y por eso pegó y clavó en la catedral las 95 tesis, por allá del año 1520. Sin embargo, él no estaba en contra del purgatorio como Siglo tal. XVI. Ajá, sí, 1520. Él estaba en contra de los que estaban cometiendo abusos, es más, ni de las mismas indulgencias. Él nunca se manifestó como tal en contra de la indulgencia, sino de los que abusaban y estaban lucrando con las indulgencias, como fue el caso de Johann y fue el caso de Alberto Brandeburgo. Fueron los que estaban causando ese revuelo, pero no se crearon o no estaban haciendo esas indulgencias para hacer negocio con las personas, sino que hubo gente abusada, como en todos lados, que comenzó a hacer su chanchú, ¿no? Decimos aquí en México, comenzó a hacer su business, pero ese no era el objetivo de las indulgencias. Ahora, volviendo al texto bíblico, entonces te hago una pregunta. ¿Tú crees que un alma, ojo, un alma en el infierno, ese que tú dices que es el mismo que el Hades, yo digo que no, pero suponiendo que es así, ¿tú me podrías asegurar que un alma ya condenada podría sentir misericordia por su familia viva en la tierra? ¿Eso se puede hacer? Lo que pasa es que hay muchos testimonios que varios ejemplos la Biblia, Ajá. que se trata como el testimonio de Juan, de Juan, que por eso fue el Apocalipsis, escrito el Apocalipsis, porque él vio todo, Jesucristo lo llevó Ujú, para que viera todo lo que había en el cielo, ujú. todo. En el cielo. Él le enseñó desde dónde estaba el infierno, le enseñó todo. Ajá, pero como tal, o sea, Juan, si tú me dices lo llevó a esos estados, yo podría pensar que en el cielo fue en un momento como de éxtasis. Fue en un momento, Fue en ajá, un momento, fue en espíritu llevado, porque por ejemplo, supongamos, en este caso ya estamos hablando del Valle de los Huesos. ujú, Ezequiel cuando fue llevado en espíritu al Valle de los Huesos, ujú, cuando le profetizó acerca de los huesos secos. O sea que hay muchas cosas que por eso yo creo en esta vida que tenemos ajá. dos caminos, uno a seguir y uno angosto, en donde tenemos que caminar con mucho cuidado, mucha precaución, Ajá. tenemos que caminar derechito, y en otro, en el camino ancho, en donde de este lado Ajá, pero está el mundo, está todo. por ejemplo, Juan no estaba condenado. O sea, él fue llevado al cielo en algunas visiones
en éxtasis, al igual que alguna Pero vez San para Pablo que lo llevaron al tercer cielo. ¿Te acuerdas allá en la segunda de Corintios? Ahí, que el capítulo me profetizara. parece que el 12. Ajá. Pero yo te hablo de una persona que se murió, no se arrepintió nunca, hizo el mal y Dios es el único juez, ¿no? Entonces él decide enviarlo a la condenación, no porque así se le pareció a Cristo, sino porque él mismo con sus actitudes se ganó ese pago, ¿no? Le dice a la condenación. Entonces hablamos no de profetas, no de apóstoles, sino una persona común que se murió y se fue al infierno inmediatamente. Dime tú, ¿puede todavía suplicar por su familia? Porque ya no hay salida en el infierno. Lo que ¿Sí pasa o es no? que yo, no, porque No. Dios claramente Él tiene las llaves de todo. Ajá. Él cuando murió, Él venció todo. Él venció la muerte, Él venció todo. Y entonces por eso es que se explica que Él tiene las llaves. Pero entonces no podría rogar por un familiar. Tenía potestad. Yo siento que ahí es donde ya es el lloro y el rugido vivientes, en donde dice, ten misericordia de mí, sálvame de aquí. Y es cuando Jesús dice, no, porque yo en el otro mundo, cuando estabas vivo, no quisiste escuchar. Ajá, entonces quiere decir que ya en ese estado de condenación ya no hay nada que hacer. Ya Pues no, yo ya siento no. que no, Y yo entonces, siento ¿por qué que el rico todavía sentía En mi punto esos de sentimientos de rogar por sus Porque, hermanos? pues, es que Ya no hay nada que hacer. yo siento que es obvio, porque pues ahí es donde es ahí donde ya se arrepienten todos los que adinerados, los que tienen aquí, los que tienen fortuna aquí. Lo que pasa que en el infierno hay más bien blasfemia y hay remordimientos, pero una cosa es el remordimiento, o sea, de lo que hiciste, ¿no? Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento, aún en impotencia. Una alma condenada ya no podría sentir un sentimiento misericordioso, más que nada de amor, ¿me entiendes? De amor, la intención de amor hacia un familiar vivo ya no, a menos que estuviera en un estado en el cual todavía haya chance de que él haga una súplica. Ahí sí, pero en el infierno ya no, porque Yo te digo, siento- incluso ofenden a Dios en el infierno. Ya no se puede hacer nada ahí. Yo Entonces no siento estaba que ya condenado. no, yo siento que aunque ya, por eso dice en Apocalipsis, que cuando venga el fin del mundo, que ya se arrepienta de que todo eso pase, ya no va a haber, porque escrito está en su palabra, no creído, no aceptamos nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, que es y Él pagó por todos nuestros pecados, Él nos hizo libres, y como volvemos a repetir, ya no somos salvos por nuestras obras, en las que hagamos aquí en este mundo, sino que por gracia. Y entonces yo siento que hay dos caminos aquí a elegir. Yo lo que yo he leído, hay dos caminos a elegir, y entonces por eso yo siento que hay que escuchar. Y yo siento que pues, Y hay que escudriñar. muy pocos, yo siento que muy pocos nos vamos a ver a la neta. Yo lo siento porque pues al menos yo siento que yo soy un pecador de primera, y siento que pues, pero de todos modos al final de cuentas tenemos que decidir, porque dice que Dios nos quiere, no quiere que seamos tibios, o eres tibio o eres caliente. Así es, hay que seguir perseverando. Igualmente la pregunta queda ahí para las personas. Él me acaba de dar su punto de vista, ¿verdad? Yo también el mío. Y ya ustedes sacan su mejor conclusión. Llegamos ya casi al final de este diálogo. Solamente le voy a compartir un último texto, para que sean los tres. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y con esto cerramos este bonito diálogo con respeto, ¿verdad, amigo? Me gusta la actitud del amigo porque pues estamos aquí compartiendo algo sano y con palabra de Dios. Primera de Corintios 3:13. Adelante, amigo. Fuerte. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está. Espérame tantito, ¿va? Lo que leímos en Efesios 2, en adelante, 2:9 me parece, ahí hablaba de las obras de la ley. ¿Ah? En algún momento del diálogo él me comentó que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Yo le dije sí, las obras de piedad, o sea, de ayudar a un necesitado de corazón, humildemente, hacer el bien a las personas. Entonces aquí se habla precisamente de esas obras, ¿sale? Para que no se confundan. No obras de la ley, sino de las obras de piedad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed,
Me dice de beber Mateo 25:35. Ahora vamos a ver que van a hacer un examen. Vamos a llegar al juez y se nos va a hacer un examen para ver si la pasamos o no la pasamos. Y aquí dice, del fuego, continúa por favor. Si permaneciera la obra alguno, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí está, recompensa del cielo. Aquí estamos claros, ¿verdad, Armando? Ujú. Si Pero- hace algo bonito sí. y bueno y lo hace de corazón y se porta bien, como tú dices, arrepentirse a tiempo y hacer las cosas bien, se va derecho al cielo, será premiado. Pero luego viene otro grupo, mira, léelo, el que sigue. Si permaneciera la obra, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será, ¿Será si bien que? él mismo será salvo. ¿Será que? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Ser- así como por fuego. Aquí está. Aquí está. Ese texto a mí me encantó mucho porque aquí se ve más claro todo. O sea, el primer grupo, Armando, se portó bien, felicidades, pasó el examen, será premiado. O sea, la vida eterna. Pero luego habla que otros sufrirán pérdida. En ese mismo juicio sufrirá pérdida como a través del fuego. Pero dice será salvo. Sí será salvo, no será condenado. Sí la va a librar también, al igual que los primeros que llegaron al reino. Pero solamente que, como en la escuela, los que pasan con 10 y los que pasan dicen de panzazo. Pero dice será salvo como a través del fuego. Entonces es necesario que ese obrero pase por el fuego para luego ser premiado. A diferencia de los primeros, que también fueron probados por el fuego, pero pasaron directamente, no había nada que purificar. En este caso, los segundos sí, porque dice será salvo. No dice será condenado, no dice será al segundo camino, el infierno, no. Dice será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué opinas tú? de eso? Yo siento de lo que está diciendo ahorita, que no, bueno, en mi punto de vista es Y ahí de sí que, habla del reino de los cielos, ya. Ahí sí. de que yo siento que Dios nos escudriña aquí en este Ajá. mundo. No, Digamos, Dios a través de su mano poderosa, Él sí, cuando nosotros lo aceptamos a Él, nosotros tenemos que pasar por varias cosas. sí. O sea, por varias, a varias tentaciones, a lo mejor a la mujer, a lo mejor ¿qué pasa? Una cosa nos pasa que la mujer se va a la casa. Son pruebas que Son pruebas. estamos pasando. Pero nota que el texto ya te está hablando en un límite donde ya no estamos aquí como tal, porque por eso dice, será premiado. ¿Por qué nos portamos bien aquí? ¿Por qué será? Porque creemos que aunque nosotros ya no estemos en este mundo, el día de mañana que nos presentemos ante el juez, vamos a ser premiados, ¿verdad, Armando? O sea, por eso nos portamos bien aquí, por eso perseveramos, por eso aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Bueno, porque vamos a recibir un premio, que es la vida eterna. ¿Estás de en acuerdo? primer lugar, fuera de portar bien o todo eso, yo siento que fuera de que uno se porte bien o no, ¿Puedo leerlo? sí, lo único que nos dice que creamos en él, Ajá. haz de cuenta que pues si él sufrió por nosotros, haz de cuenta que íbamos a ser encarcelados, entonces él se pone en nuestro lugar, él sufre todo eso Sí, para pero que nosotros no pasemos. Entonces mi punto de vista es de que pues cómo vamos a ser perdonados llegando allá al cielo, de que sabes qué, no, pues sí, aceptaste a Cristo, estás en el libro de la vida. Ajá. En el libro de la vida es donde vamos a estar. Ahí yo quería llegar. En el libro de la vida Ajá. es ahí donde vamos a, ¿sabes qué? ¿Está tu nombre aquí? No, pues adelante. Si no está tu nombre aquí, Exactamente. Ahora vamos a ver, fíjate, hermano, te lo voy a releer otra vez. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, ajá, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Eso es lo que él decía. Aquí en la tierra, pues nosotros tenemos pruebas, perseveramos, si nos portamos bien, tenemos que ir a entregar cuentas allá con el juez. El día de mañana que ya no estemos en este mundo, hay que ir a entregar cuentas. Él nos va a pedir cuentas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, lo que tú decías. Si uno aceptó al Señor, si uno hizo buenas cosas,
la vida eterna, Sí, bienvenido. más que nada aceptando. Pero ¿estás de acuerdo que cuando Sí, dice recibirá arrepintiéndonos. recompensa? Arrepentirnos Ajá, más que nada. pero es lo cuando que- dice recibirá recompensa, ¿estás de acuerdo conmigo que está hablando de la vida eterna? O sea, ya me llegó el premio a mí que voy a pasar al reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo con eso? Ujú. Ajá. Mira, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá una Pero, recompensa. ¿sabes ahí La qué vida es lo que eterna. quiere decir? ¿Sabes que ahí lo que quiere decir? A mi punto de vista ahí, el que de la hora que se está refiriendo a nosotros. Ajá, por ¿Sabes eso. ¿Sabes cómo se está refiriendo a nosotros? Supongamos, nosotros conocimos de Jesús. Ajá. De Jesús lo aceptamos, pero también, ¿sabes qué? Profetizamos, enseñamos, Hablamos en su nombre. hablamos en su nombre. Ajá. Es lo que él se está, porque claramente eso. dice que el fruto que no da, el árbol que no da buen fruto es cortado. Por sus echado al frutos los van a fuego. conocer. Entonces vamos a suponer que todo eso que tú mencionas sí fue correctamente. O sea, sí, tú lo hiciste bien. Y te dice, recibirá recompensa. ¿Qué significa eso, hermano? Entonces, Recibirá recompensa. sí, recibirá recompensa. ¿Qué sería? La vida eterna, Pues la ¿no? vida eterna. Ahí está, vida eterna. Entonces aquí, a pesar de que tú tengas un examen, ya del otro lado con el juez, si hiciste las cosas correctamente como tú dices, de predicar buenos frutos y todo eso, te van a dar la recompensa directa, la vida eterna. Pero hay otro grupo. Si la obra de alguno, o sea, ya hablamos no de Armando, sino de otro, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, o sea, el obrero. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Sí será salvo también. Otra persona, ¿no? Que llegó también igual que tú, pero tú como hiciste lo correcto, te pasaron directo y te dijeron, aquí está la recompensa, Armando. Pero hubo otro que no hizo las cosas tan bien como tú, andaba más o menos, pero también va a ser salvo, no lo van a condenar, hermano. Solo que dice, será salvo. Es lo que me interesa es ver que no será condenado. Esto no es el infierno. Será salvo, aunque así como quien pasa por el fuego. Entonces dime tú, hermano, los segundos, no los primeros. Los segundos van a ser salvos, aquí dice que sí, pero tendrán que pasar como por un fuego purificador. Dime cómo le llamamos a eso. Ahí no es el infierno, porque ya vimos que en el infierno, si no dijera será condenado, no dice será salvo también, pero como quien pasa por el fuego. Entonces quiere decir que no, su destino no es como el de los primeros que van directo y reciben recompensa inmediata, sino tiene que pasar por el fuego. Será pasado por el fuego, yo ¿De siento. purificación? Yo siento que ahí es, por el fuego, ahí yo siento que es como, digamos, ahí se está refiriendo, espiritualmente se está refiriendo a que como los apóstoles que vinieron, como supongamos un ejemplo, Pablo, que fue golpeado, fue quemado y todo eso, más no se está refiriendo, bueno, en el cielo, se está refiriendo aquí espiritualmente nosotros aquí pasamos por muchas cosas, como Pablo, ¿por cuánto pasó? Por Pedro, ¿cómo? A Los Esteban, apóstoles fueron mártires. ¿cómo lo mataron? O sea que fue el pasado por muchas cosas. Entonces yo siento que a eso se refiere por fuego, de que vamos a pasar por muchas cosas nosotros, pero aquí eternamente. Yo digo que no porque ya el versículo 13, desde el 13 que te leí, ya está delante del juez. Por eso a los primeros, sin problema les dice que serán probados, claro, pero les dice, si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. O sea, ya aquí estamos al límite de lo que puede existir aquí en este plano terrenal, hermano. Aquí ya se presentaron ante el juez y ya si hicieron lo correcto, ¿saben qué? Bienvenidos, benditos de mi Padre. Vayan al reino preparado. Pero los segundos no. No les va a ser tan fácil a los segundos. Eso ya se está refiriendo a la segunda, a la venida de Jesucristo. Eso ya se está refiriendo por medio de eso. Eso ya se está refiriendo por medio de eso. Que vamos, ya en la segunda venida van a resucitar. Ajá. Van a resucitar. Serán transformados. Van a resucitar. Y es ahí donde ya va a ser. Ahorita todos vamos a dos caminos. Entonces ya en la segunda venida, y es donde ya va a estar lo mero bueno, donde ya va a ser el mero donde Dios va a decir. Ponga unos a la izquierda, otros a la derecha. Ajá. Nosotros en la Iglesia Católica no tendríamos aún así problema con que aquí hablara del purgatorio, aunque fuera el segundo juicio, o sea, el juicio final, porque el purgatorio es un estado transitorio de purificación.
Entonces, aunque fuera el segundo juicio, de todas maneras, los segundos, que también van a ser probados por el fuego y que van a sufrir pérdida, de todas maneras se van a salvar, solamente que por medio de una purificación a través del fuego. No les va a ser tan fácil. No son condenados, porque si no, no dijera que son salvos. Y aquí dice que son salvos. Se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. Es como un ejemplo. Si un edificio en llamas, un incendio, se está quemando un edificio, y resulta que los primeros se percataron de que iba a ser así y salieron corriendo, Armando, de volada. No les pasó nada, gracias a Dios. Fueron de los primeros que salieron. O un terremoto, un temblor. Bajaron los primeros, salieron rápido. No les pasó nada, gracias a Dios. Pero ¿qué va a pasar si el incendio se hace más grande y queda gente atrapada adentro? Y resulta que llegan los bomberos, ¿no? Los rescatistas. Sacaron a una persona ahí con algunas quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Se salvaron? Sí, se salvaron porque no se murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que se salvaron, la prueba fue más difícil para ellos. En ambos casos se salvaron. Los primeros que salieron corriendo no se chamuscaron, pero los segundos sí, pero no se murieron, sino que resultaron con heridas de segundo o tercer grado. Y aquí pasa lo mismo. Es una imagen en la cual Pablo dice, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. O sea, tiene que pagar. Lo mismo que decía Mateo 18:23. Hasta que pague toda la deuda, se salvará, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. No les va a ser tan fácil pasar al reino de los cielos o recibir la recompensa como si les fue a los primeros que entraron directamente. Sí, yo siento que en también se menciona a Job. O sea, si ponemos a Job, también se menciona en Job cuando Satanás va al Altísimo y le dice, ¿sabes qué? Tu hijo Job es uno de los que veo que son muy fieles conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le dice, pues quítale sus bienes, dice, pero no le quites su vida, no le quites su alma. Entonces viene y le quita todos sus ganado. Y entonces, ¿qué pasa? Que allá está su esposa, sus hermanos, sus hijos se vuelven contra él. Todos sus familias vuelven, sus amigos. Y entonces, ¿qué pasa otra vez? Satanás se presenta al Altísimo, le dice, ¿sabes qué? Ya vi que tu hijo, pero si tu hijo le quitaras todo casas, todo lo pones enfermo, le das lo que cayera en una enfermedad muy peligrosa. Entonces Dios le dice, pues sí, puedes tocar su cuerpo, pero no toques. Y entonces ahí, por eso es que aquí yo siento que es aquí donde nos dice que espiritualmente nosotros pasamos por muchas cosas. Y sí es que en totalidad yo en mi punto de vista, yo siento que son dos caminos. Okay. Porque yo siento que escrito está, dos caminos hay que elegir, pero pues que la gente saque sus... que la gente lea, que la gente se ponga a escribir las escrituras. Porque pues yo lo digo porque yo lo entiendo de la manera que lo digo. Okay. Y pues, pero sí que saque. ¿Sí? Muy bien, hermanos, pues ustedes acaban de escuchar las dos posturas, ¿verdad? Las dos versiones, lo que también hay en la iglesia pentecostal y en la iglesia católica, lo que se enseña. Ya ustedes saquen su mejor conclusión. Es un diálogo en el cual compartimos un poco de texto, son 3 de hecho, ¿no? Compartimos algunos otros más, pero principalmente fueron 3 referentes al tema de lo del purgatorio, que si era, que si no era. Ya usted saca su mejor postura, siempre encomendado a Dios, para que lo ilumine el Espíritu Santo y que sea el que nos dé la mejor solución, ¿no? La mejor decisión. Armando, me dio mucho gusto platicar contigo en este día. Ya es un poquito tarde y te agradezco pues el tiempo No, por platicar. Mientras se hablen de la palabra de Dios, como tal está escrito, porque hay muchas ocasiones que nos enseñan de otra manera. Así a mí me ha tocado que me hablan, nos quieren hablar de diferente manera. En este caso, pues yo no estoy de acuerdo del purgatorio. Yo siento que aquí no lo menciona, pero pues
Ya la Yo, gente- yo respeto, yo Claro. respeto, yo les comparto a que crean en Jesús, lo único que yo les comparto que crean en Jesús y que Jesús es todo, que Jesús es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un solo que cree. Ok, Porque pues Él está aquí en todos lados, donde uno quiera que vaya, Él es el maestro. yo también me despido diciéndole a las personas que oren mucho, sigan en oración, que estos temas nos edifican a unos más y eso nos ayuda, ¿verdad? También quiero aclarar que en la Iglesia Católica se enseña a creer en Cristo. Lo que pasa que luego también hay algunas personas que como no fueron católicos nunca, tal vez nacieron de cuna protestantes, o tal vez cuando eran católicos no se formaron bien, o sea, no investigaron qué era lo que la iglesia enseña, pues tal vez por eso estén un poco con esas dudas. Armando dice que para él el purgatorio no es bíblico, yo digo que sí, también le mostré algunos textos y ya que sea el Espíritu el que obre en cada uno de nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias y compartan por favor. Armando, ha sido un gusto, Claro que Dios te bendiga y aquí claro que estamos. sí. Feliz Sí. tarde para todos. Sí. Gracias.